Hola, ¿qué tal? Pensamiento y motivación. En este vídeo comentaré algunos aspectos del carácter simbólico del ser humano, incluyendo pensamiento y lenguaje, etcétera, y también pues algunas cuestiones relativas a la motivación humana y la vida afectiva. En relación con el carácter simbólico del ser humano, pues cabe señalar que el pensamiento es inseparable del lenguaje, pero la relación existente entre ambos está siendo objeto de discusión todavía actualmente. Ya en el siglo XIX y en el siglo XVIII pues, se escribieron algunos libros sobre esta cuestión, pues tanto filósofos de la talla de Fichte y otros pues también consideraron cómo había surgido el lenguaje, Humboldt también, etcétera, y otros. Yo creo que en realidad el pensamiento surgió primero de forma visual, pensamiento visual, podríamos decir, y posteriormente pues a través de gruñidos y de gestos, el lenguaje gestual, visual, pero sobre todo ya el lenguaje hablado fue el primero que surgió de alguna manera y posteriormente probablemente el lenguaje escrito, aunque todo esto es muy difícil de determinar con precisión y con exactitud. Y sobre esto pues han investigado numerosos antropólogos, historiadores, etcétera. La adaptación ante situaciones nuevas también plantea la necesidad de una dimensión intelectiva, de una dimensión intelectual, de una capacidad cerebral elevada, lo que se llama, por ejemplo, en la antropogénesis, en la antropología, la encefalización, que es el surgimiento de nuevas neuronas, de nuevas redes neuronales y sobre todo un aumento de la masa cerebral causado pues por el mejor aporte de alimentos, por ejemplo, relacionados con proteínas, proteínas de carne, por ejemplo, y también con una mejor alimentación. A lo largo de los millones de años, el cerebro de los homínidos fue aumentando de tamaño desde 500 centímetros cúbicos hasta 1350, 1400 centímetros cúbicos aproximadamente que tiene actualmente el Homo sapiens sapiens. Por otra parte, la inteligencia humana conceptual y lógica se expresa y se ejercita a través del lenguaje. Esto es algo incuestionable. Y en ese sentido, el dominio del lenguaje indica pues también el nivel de inteligencia. La comprensión e interpretación del mundo circundante también depende, por supuesto, del número de señales que captamos, que recibimos, que el individuo recibe o puede captar, y de la calidad de las mismas, de la profundidad, de la extensión de las mismas señales, etc. Goddard, por ejemplo, en 1968 estableció que había 4 tipos de pensamiento: el imaginativo, el conceptual, el hipotético y el especulativo, aunque todos estaban relacionados. En cualquier caso, hoy se sabe, con el conocimiento del cerebro tan profundo que ya se tiene, que el disparo o la puesta en marcha de determinados circuitos o asambleas neuronales corresponde, por ejemplo, a una simple entrada sensorial y, por ejemplo, el disparo de una secuencia entera corresponde al pensamiento. El insight supone caer en la cuenta o comprender algo repentinamente. Ya Piaget, un psicólogo infantil suizo y filósofo, desarrolló una psicología cognitiva que ha defendido el pensamiento como estructura. Además, Piaget postula o plantea la función organizativa o estructuradora de la inteligencia. En cambio, Thurston, por ejemplo, en el año 1938 defendió una teoría multifactorial y a cada habilidad de la inteligencia se le asignaba un factor distintivo. En cualquier caso, los periodos de la inteligencia de Piaget, que culminan en el periodo de pensamiento formal a partir de los 13 o 14 años aproximadamente, es un hito en el desarrollo de la inteligencia y en el desarrollo de la psicología evolutiva, fundamentalmente. Por otra parte, con los test de inteligencia, que los hay de muy distintos tipos, muy variados, pues se puede medir la cantidad de capacidad que un sujeto posee para cada uno de esos factores que conforman la inteligencia y se establecen distintas dimensiones, por ejemplo, capacidad espacial del sujeto, capacidad de memoria a corto plazo, a largo plazo, fluidez verbal, etc. Y el pensamiento se constituye fundamentalmente como procesamiento de información. Para originar conceptos está claro que deben intervenir dos procesos, por una parte la abstracción y por otra la generalización. Además, las mentes superiores, además de categorizar, elaboran conceptos y los conceptos se constituyen también como construcciones representacionales abstractas. La capacidad de abstracción, de separar ideas, de separar conceptos, significados, etcétera, es algo fundamental también en el ámbito del conocimiento y en el ámbito de la inteligencia, de la capacidad intelectual. Por otra parte, en los conceptos artificiales, el ser humano pues aumenta el grado de abstracción y este ya es altísimo. Por ejemplo, en las especializaciones, en las distintas carreras, por ejemplo, un médico tiene conocimientos especializados, un ingeniero, pues un filósofo también, un químico, un biólogo, etc. Se puede decir que también la solución de problemas
pues es otra forma del pensamiento discursivo o propositivo y también de la capacidad de mejorar la inteligencia. Eso supone también pues un indicador del nivel de inteligencia que se tiene, la capacidad que se posea de solucionar problemas o cuestiones difíciles. Por otra parte, Apter también desarrolló lo que se denomina la heurística o interpretación propia de la actividad resolutoria humana. En ese sentido, grandes pensadores y artistas, por ejemplo, revelan de una manera muy clara la existencia de una actividad que podemos denominar mental, innovadora, diferente de la capacidad de deducir conclusiones. Y en ese sentido hay pensamiento convergente y divergente. El pensamiento divergente también formaría parte de la mente de los inventores, de los artistas, de los creadores en general y también de los pensadores y científicos. En cualquier caso, la persona más analítica tendría más desarrollado el hemisferio izquierdo del cerebro, aunque esto no siempre se corresponde así exactamente. Hay un hemisferio derecho, que es más bien intuitivo, y un hemisferio izquierdo propio del lenguaje lingüístico, matemático, lógico, etc. En el proceso creativo, ya Wallace, en el año 1926, distinguió en el proceso de creación 4 fases: la preparación, la incubación, la iluminación y la verificación. Para Jenkins, por ejemplo, el pensamiento sobre todo es lenguaje. Sin lenguaje no podemos pensar, lenguaje escrito, lenguaje hablado, lógicamente. Diríamos que lo visual no es pensamiento, o es verdad que puede haber una interpretación de imágenes, que eso es una interpretación hecha por pensamientos, discursiva si se quiere, pero diríamos que el pensamiento fundamentalmente es algo lingüístico. Bernstein, por ejemplo, considera que los hábitos lingüísticos de las clases sociales justifican también el pensamiento o bien lo inhiben. En cuanto a la identificación entre pensamiento y lenguaje, pues fue adoptada ya en el siglo pasado por Müller, y Watson, por ejemplo, consideraba que el pensamiento se reducía a conducta motora y que lo dicho es lo pensado. Piaget también considera que la comprensión antecede a la producción lingüística. En cualquier caso, otro gran psicólogo e investigador ruso, Luria, señalaba que el cometido del lenguaje es funcional y hay que buscarlo en el control de la acción, en el dominio de la acción, podríamos decir. Brunner, en cambio, concibe la evolución del lenguaje como relativamente independiente de la del pensamiento y considera que con el lenguaje hay una representación simbólica específicamente humana. Ebbinghaus, por otra parte, considera que hay mayor tiempo de aprendizaje para las sílabas sin sentido que para las que tienen sentido, algo que por otra parte es lógico y entendible. En ese sentido se han realizado muchísimos estudios por otros psicólogos, aparte de Ebbinghaus, sobre la capacidad de memoria que tienen las personas y pues sobre eso hay muchas investigaciones a nivel psicológico, en la psicología cognitiva, por ejemplo, y en otras partes de la psicología. Por otra parte, también en la formación del lenguaje hay que estudiar la semántica, la sintaxis, también, que son combinaciones admisibles de las palabras, la morfología, las formas de las palabras, etc. Y en cuanto a las funciones del lenguaje, la principal podríamos decir que es la comunicativa, aunque existe también la referencial, la expresiva, la fáctica o la fática también, la apelativa, la metalingüística y la estética. En cuanto al generativismo chomskiano, pues decir que llama la atención sobre la complejidad de la actividad lingüística. Chomsky piensa que tenemos unas partes de nuestro lenguaje que son innatas por nacimiento. Y también Chomsky distingue entre competencia y ejecución del lenguaje. La primera, podemos decir que es la estructura profunda, y la segunda, pues con el ejercicio se desarrolla y podemos decir que se puede incluso mejorar. En relación con la motivación humana y la vida afectiva, pues está también mediada por el lenguaje, podemos decir por el pensamiento, y la motivación es una palabra de raíz latina que viene de motus o movimiento y que, igual que la palabra emoción, constituye la raíz dinámica de la conducta. Al hablar del cerebro, pues hablamos de factores psíquicos. Y en cuanto a la actividad cognitiva en el hombre, resulta mucho más analizable que la dimensión afectiva, porque la dimensión afectiva incluye sentimientos, emociones muy variados, que son muy cambiantes también, y que influye también la sensibilidad en estas reacciones emocionales o sensoriales, o incluso sensitivas, o incluso propias de la sensibilidad. Por lo tanto, pues hay muchísimas sensaciones diferentes, muchísimas motivaciones diferentes y sobre todo muchísimos afectos en grados muy diferentes en muchas ocasiones. En cualquier caso, lo que sí está claro es que el proceso motivacional implica
no solo pues, una energía impulsora, sino también incentivos o metas conductuales, que son los que consiguen que las personas quieran desarrollar esas conductas. En cuanto a los motivos primarios, Murray los clasificó de esta manera, llamándolos fisiológicos y secundarios, que serían psicológicos. En cuanto a los motivos positivos, son los que se dirigen a algo, a algún propósito determinado, y los negativos los que se apartan de algo. En relación con los motivos manifiestos, los hay conscientes y encubiertos o inconscientes. En cuanto a los motivos, pueden ser especializados con direcciones determinadas o dirección determinada y generales con dirección difusa o confusa, podríamos decir. En cuanto a otra clasificación de los motivos, se podría hablar de motivos proactivos, originados en el individuo, y retroactivos, provocados por el medio, o reactivos, podríamos decir también, y motivos orientados al proceso y orientados a la cualidad. Por ejemplo, una película que nos resulta apetecible, pues es lógico que inmediatamente sintamos inmensos deseos de ir al cine. El impulso conductual en este caso ha sido activado por el incentivo. Para Toates, por ejemplo, es útil la consideración de los sistemas de miedo y agresión como sistemas motivacionales, porque impulsan muchas conductas y las determinan en muchos casos hasta cierto punto. Por otra parte, también es sabido que los motivos cambian según los contextos sociales, culturales, históricos, las formas de vida, las ideologías y la cosmovisión de las personas. Y también es evidente que motivos idénticos pueden dar lugar a conductas muy distintas. Ya Madsen, en el año 1959, habló de 12 motivos primarios. Serían el hambre, la sed, el sexo, la crianza, motivos térmicos, de evitación del dolor, excretorios, de descanso y sueño. Y Malinowski también señaló la necesidad sexual en el hombre que se traducía en amor. En ese sentido me parece este planteamiento de Malinowski más acertado que el del propio Freud, incluso. En cuanto a los motivos secundarios, por ejemplo, Maslow, este gran psicólogo norteamericano, habla de 7 necesidades, la famosa pirámide de Maslow, que son seguridad, afecto, pertenencia a grupo, propia estimación, información y saber. Y los motivos secundarios surgen en el hombre debido más bien al contexto social, cultural, histórico. En cuanto a la raíz del dinamismo conductual, es una negación, un déficit de lo que el organismo precisa para su existencia. Por eso nos movemos, nos comportamos, porque algo nos falta, o sentimos necesidad de algo, de sueño, tenemos necesidad de comida, de bebida, de agua, por ejemplo, etcétera, y nos movemos en esa dirección para conseguir lo que necesitamos. Cannon, en el año 1932, habló de la homeostasis, que es una exigencia, podemos decir, de reequilibración que no termina o que no cesa hasta que la carencia o el exceso, según el caso, sean eliminados. Y Jung, en los años 40 del siglo XX, con su teoría hedonista de la motivación, también dio pues importantes ideas al respecto. Tolman también hablaba de determinantes mentales, expectativas que operan como mapas cognitivos que orientan la acción. Y Festinger, por ejemplo, pues habló de un modelo dinámico para la motivación, basado sobre todo en la disonancia cognitiva o en la disonancia cognitiva. Hay cosas que, pues, por ejemplo, consideramos que no están bien, que son disonantes y queremos subsanar esos errores o esas cosas que no nos convencen, y en ese sentido desarrollamos conductas de mejoramiento de situaciones, etc. Por lo tanto, el punto de partida sería un punto de partida que busca el equilibrio, la homeostasis, podríamos decir. Y también se puede afirmar que la tarea básica del sistema nervioso es preservar al organismo del peligro, del desequilibrio, de la desorientación, etc. Por otra parte, ya dice también otro psicólogo carpintero, que no existen motivos desligados de contenido, sino todos están en relación con un contenido, un propósito, una meta, un objetivo, etc., o varios objetivos incluso. Delay y Pichot, por ejemplo, señalan que la frustración primaria está fundamentalmente originada por la simple inexistencia del objeto necesitado. En cuanto a la frustración secundaria, pues puede ser debida a una barrera u obstáculo que impide alcanzar la meta. También es verdad que existen numerosos mecanismos de defensa en la mente de las personas, eso lo saben muy bien los psicólogos, que intentan evitar que la frustración se produzca. En cuanto a las emociones, si hubiera que diferenciarlos de los sentimientos, habría que señalar que son estados afectivos y pasajeros e intensos, acompañados de cambios corporales, de cambios somáticos. En cambio, los sentimientos son estados afectivos más duraderos en el tiempo y de menor intensidad. Esa sería la diferencia fundamental entre pues una emoción y un sentimiento. La emoción es mucho más intensa y el sentimiento es mucho más suave, menos intenso y más duradero.
En cuanto a las pasiones, se constituyen, podemos decirlo, como sentimientos muy intensos y duraderos. Y por otra parte están también los denominados estados anímicos, que aparecen cuando quieren sin mediación alguna de la voluntad. En ese sentido, pues los psicólogos saben mucho de estas cuestiones porque ellos tratan también estados anímicos, como es natural. Y los sentimientos superiores son generalmente de naturaleza mucho más etérea, espiritual si se quiere, y están impregnados de valores. Los valores éticos también forman parte de un planteamiento filosófico de equilibrio en la vida y sobre todo de búsqueda de la paz mental, de la paz psicológica, podríamos decir también. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.